Masa atómica. Por ahí hay cosas que ya las vi, si tuvieron química en la secundaria ya las vieron, pero bueno, está bueno retomarlo porque y hay muchos conceptos más. Esta guía tiene también leyes del estado gaseoso, así que hay que verlo sí o sí para después, como les comentaba, empezar con estequiometría. Bueno, entonces la masa de un átomo siempre depende de la cantidad, yo diría más que nada de electrones, ¿de qué era? De protones y neutrones. ¿Sí? Cuanto más generalmente protones tiene, más pesado va a ser. Lo vimos con tabla periódica, ¿no es cierto? Porque, bueno, al principio que pensaban que era una periodicidad en la masa atómica, porque los elementos iban aumentando de peso a medida que iban ordenándose. Pero bueno, después se dieron cuenta que en realidad no es la masa, sino que es la cantidad de protones. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque va relacionado con los protones. Como vimos que la cantidad de protones se llamaba número atómico, y si yo le sumaba la cantidad de neutrones, se llamaba número másico. ¿Por qué? Porque está relacionado a la masa. Cuanto más protones tiene y neutrones, obviamente que va a pesar más. Entonces, por eso dice que la masa de un átomo depende del número de electrones en muy poca medida, porque no pesaba mucho que digamos, pero también de protones y neutrones. Entonces es muy importante trabajar con las masas de los átomos en el laboratorio, etcétera, no en toda la parte de química. Pero ¿qué pasa? Los átomos son muy pequeños, entonces sería como imposible estar pesando átomos. Yo no puedo decir pesame a una persona en un laboratorio, no le puedo decir, che, pesame 300 átomos de cloro. No, no, ¿cómo voy a saber, no? Pesar 300 átomos. Entonces yo tengo que hablar siempre de masas, ¿no? Y con cantidades específicas grandes. No puedo pesar 305 átomos, 800 moléculas de oxígeno, también con las moléculas, ¿no? Entonces tenemos que hablar de patrones, de decir, bueno, a ver, conocer la equivalencia de átomos, pero con una masa, con respecto a una masa. Entonces ahí aparece el concepto de masa atómica y masa molecular, ¿no? Que yo como siempre le digo, es como la masa atómica y la masa molecular son como un patrón, ¿no? De decir, bueno, a ver, como el metro. O el metro, sabes que está compuesto de centímetros y a su vez de milímetros. Es muy parecido, ¿no? Pero en química. Entonces, por acuerdo internacional, la masa atómica, que acuérdense que se le puede decir peso atómico, acá en química, es la masa de un átomo en unidades de masa atómica, UMA, ¿sí? Pero en otra unidad. La masa de un átomo, pero en otra unidad. Y acá aparece la unidad de masa atómica. ¿Cómo se define la unidad de masa atómica? Es la masa exactamente igual a un doceavo, o sea, 1/12, doceava parte, de la masa de un átomo de carbono. Viene de ahí, ¿sí? No es que van a tener que trabajar con esta fórmula, ni mucho menos, pero para que ustedes sepan de dónde se saca la unidad de masa atómica, no es que es una cosa que se inventaron, sino que lo toman del patrón de que es la doceava parte del átomo de carbono 12, ¿sí? 12 que es la masa, el número másico, ¿no? De ese carbono, porque sabemos que hay varios números másicos, bueno, carbono 12, que justamente es el isótopo que tiene 6 protones y 6 neutrones del carbono. Entonces alfa, vean que aparece acá una letra griega, alfa, nosotros le vamos a decir que es la masa atómica absoluta, porque en verdad no es la masa atómica relativa de la que nosotros vamos a usar, sino que es la masa atómica absoluta, es la masa real, acá sale, ¿ven? Es la masa real de un átomo aislado, que en este caso de donde viene la unidad de masa atómica es la del carbono, que sería como la masa real del átomo de carbono 12. O sea, es es la masa de un solo átomo. Imposible de estar pesando. Ya vamos directamente al caso que es como muy real, estar pesando esto, imposible. Pero bueno, tenemos que definirlo, ¿no es cierto?
Sí lo podemos calcular, lo vamos a poder calcular en base a estos patrones que nos dio la química para usar. Pero si yo tengo que ir a pesar un átomo, en la realidad no lo voy a poder hacer. Y mu, que acá aparece mu es la masa molecular absoluta. También es la masa de una molécula, real de una molécula. Tampoco. Yo no voy a poder ir a pesar una molécula. ¿Sí? ¿Poder sacar la masa de una molécula? Sí, ya la vamos a sacar. Nosotros vamos a poder sacar, pero en base a los patrones que nos va a dar la química y todas las leyes que estuvimos viendo la clase pasada, ¿no? Entonces, al fijar la masa del carbono 12 como 12 UMA, ¿sí? Se tiene el átomo que se utiliza como referencia. Entonces nosotros vamos a decir que el carbono 12 en realidad tiene 12 UMA, ¿sí? 12 unidades de masa atómica. Entonces nosotros decimos que ese es el patrón para empezar a hablar de las distintas masas atómicas, unidades de masa atómicas para todos los demás átomos. Por ejemplo, ciertos experimentos han demostrado que en promedio un átomo de hidrógeno tiene 8,4% en realidad de la masa solo del átomo de carbono 12. Entonces, si la masa de un átomo de carbono 12 es 12, la masa atómica del hidrógeno, y lo voy a multiplicar, 0,084 por 12. ¿Cuánto sería? 1,008 que justamente la masa atómica, que es esta, la relativa, no la absoluta, esta que estamos sacando ahora, es justamente equivale a la cantidad de protones más neutrones, al número atómico. Aproximado, porque el número atómico es un número entero, porque estoy sumando protones más neutrones. Acá es con decimales, ¿sí? Porque hablo exactamente de pesos, ¿sí? No de cantidad. Entonces ahí está la diferencia. Pero es casi igual. ¿Por qué el hidrógeno es 1? Una unidad de masa atómica, 1,008 unidad de masa atómica. Porque el hidrógeno, el isótopo más estable del hidrógeno, tiene un protón y no tiene neutrón. Entonces justamente 1 gramo. Una unidad de masa atómica que equivale a gramos. De ahí viene, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Por ejemplo, ¿dónde están esas masas atómicas? En la tabla periódica o al final de esta guía tienen una tabla en donde están todas las masas atómicas. Por ejemplo, el azufre es 32,06 UMA. Ahí dice el hierro es 55,85. El oxígeno es 16. Bueno, hablamos del carbono que es 12, el hidrógeno es 1. El rubidio, por ejemplo, 85,46. ¿Que se acuerdan que también lo sacábamos con la masa atómica promedio de los isótopos? También viene de ahí, ¿no es cierto? Todos los isótopos tienen una masa atómica relativa, y bueno, se saca un promedio de los isótopos, que eso lo habíamos visto en estructura atómica. Pregunta que siempre hacen, ¿se tienen que aprender de memoria las masas atómicas? No, en la facultad te ponen, ponele hierro igual 55,85, o que es oxígeno igual 16. Entonces vos tenés que ocupar esas masas atómicas. ¿Sí? Así que tranquilas, que no toman eso, sí trabajar con esas, obviamente, con esas masas atómicas. Que eso es lo que vamos a ir aprendiendo ahora. ¿Qué hacer con esas masas atómicas? O cómo se ocupan, ¿no? Y también se trabaja con el concepto de masa molar. No les comenté esto, perdón. La masa molecular, entonces, esa es la masa molecular de dónde viene, ¿no? Relativa. Bueno, viene de dividir la masa molecular absoluta dividido la 12ª parte, ¿sí? De la masa del átomo de carbono 12, que ahora vamos a empezar a sacar. Eso me había olvidado de comentarles. Entonces, primero hablemos del concepto de mol. ¿Sí? ¿Qué es mol? Nosotros tengamos mol. Bueno, mol es una cantidad de sustancia que contiene tantas cantidades elementales.
son unidades, son cantidades. Cuando hablo de mol, es un patrón no de masa, sino que ahora estamos hablando de cantidad. Yo puedo hablar mol de qué sé yo, de lapiceras. ¿Sí? Son cantidades de lapiceras. No sé cuánto es el peso. Hay lapiceras que pesan 20 gramos, hay lapiceras que pesan 10, hay lapiceras que son pesadísimas, ¿no? Cuando uno las agarra, pues son de metal. Pesan 100 gramos, qué sé yo. ¿No es cierto? No estoy hablando del peso de las lapiceras. Te estoy diciendo que tengo un mol de lapiceras. O sea, estoy hablando de una cantidad de lapiceras. Esa cantidad, un mol, corresponde al número de Avogadro. Ahí lo tenemos, 6,0221367. Nosotros vamos a decir 0,02. Y listo, no hace falta que pongamos tantos decimales. Por 10 a la 23 lapicera, imagínate, esto está en notación científica, en realidad después de esta coma hay 23 lugares hacia la derecha, es un número muy grande, pero toda esa cantidad tengo, ¿sí? Entonces no hablo de peso, sino que hablo de cantidades. ¿No? Entonces, si yo digo, tengo 0,02 mol, acá, voy a borrar. Sigo hablando de lapicera, me dirán qué tiene que ver, pero es para empezar a entender esto y después ya nos vamos a átomo y molécula. Entonces, yo tengo el concepto que un mol es esa cantidad de partículas, de unidades. Entonces, si tengo 0,02 moles de lapiceras, X, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23, multiplicarlo por 0,02 dividido 1, obviamente. Guarda, chicas, no sé si esto lo saben poner en la calculadora. En la calculadora, abajo, no sé, depende de las calculadoras. La mía está media abajo. Hay una letrita, hay una teclita, lo voy a hacer en grande, nada que ver, pero para que usted vea, que dice EXP, o dice EXP o dice 10 por. Eso depende de la calculadora. ¿No? Tienen que tener la calculadora a mano ahora. Si no la tienen, no importa, pero después ya ténganla a partir de estas clases porque lo vamos a usar bastante. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que escribir 6,02, así normal en la calculadora, y no poner por 10. Directamente hacer clic, no sé si es clic en la calculadora, pero apretar la teclita que dice EXP y ahí poner 23. ¿Sí? No pongan por 10, porque si no les va a correr una coma, va a ser 60,12, ahí les va a quedar mal. Entonces, ¿cuánto sería 6,02 exponente 23 directamente así por 0,02? Y ahí me da 1,204, vamos a poner, por 10 a la 22 unidades de lapiceras. ¿Sí? Entonces yo puedo decirle a una persona, tengo 0,02 moles de lapiceras. Yo lo único que estoy diciendo ahí, que tengo 1,204 por 10 a la 22 lapiceras, pero no estoy hablando de peso. ¿Por qué? Porque cada mol en cada partícula, en cada unidad es distinta, ¿sí? Y ahí ya hablamos de átomos y de moléculas. Si yo tengo un mol de átomos, también son 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿no? Y si tengo un mol de moléculas, también es 6,02 por 10 a la 23, pero en este caso de moléculas, ¿no es cierto? Bien, entonces, hablando por ejemplo, del carbono 12, que pesa, su masa atómica es 12, pero hablamos del carbono, ¿sí? Que es 12, 1 o 12 gramos,
para el carbono, para el oxígeno, para el nitrógeno va a ser distinta. ¿No es cierto? Un mol de átomos pesa 12 unidades de masas atómicas. Ahí está la relación. ¿Sí? Entonces, si yo digo, tengo 1,5 moles, ¿no? De carbono, son 18 gramos de carbono. UMA lo tenemos como igual a 10 a gramo, ¿no? Entonces tengo 18, sí, está bien, ¿no? 12 por 1,5, claro, 18. Pesan 18. Pero un mol para el oxígeno es 32, no 32, perdón, es 16, un mol de átomos, ¿no? Del oxígeno es 16. 1,5 va a pesar otra cosa. Porque la masa para los moles, para los distintos moles de las moléculas es distinto, pero la cantidad es exactamente igual. Vamos a hacer un poquito más de práctica de esto. Veamos la teoría primero. Entonces, la masa, ¿sí? La masa en realidad de un mol se denomina masa molar. Y ahí depende. Si estamos hablando de una masa molar de átomos, ¿qué voy a tener que buscar? La masa atómica. Es lo mismo. Ahora, si estoy hablando de masa molar de moléculas, ¿qué es lo que voy a necesitar? La masa molecular. Me voy a ir al cosito porque después se va acá. Se va a decir otra, a explicar otra cosa y quiero que veamos esto. Entonces, tenemos el concepto de masa atómica absoluta, que es alfa, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Es la masa de un átomo. Real. O sea, como si yo pudiera ir a pesar un átomo, no lo vamos a poder hacer nunca, pero bueno, si pudiera pesar un átomo. ¿Sí? Y la masa molecular absoluta, ahí está, mu, que es la masa de una molécula. Real. Como si fuera a ir a pesar la molécula, no lo voy a poder hacer nunca. Pero bueno, tenemos que saber, como les comentaba, el concepto. Y después tenemos masa atómica relativa, que es verdaderamente la que nosotros le decimos masa atómica. Es la masa atómica. O peso atómico. ¿Sí? Nosotros decimos peso atómico también, ¿sí? Y es la que hablamos de unidad de masa atómica, que para los fines prácticos de los problemas trabajamos con gramos, es equivalente a gramo. Para que después no digan cómo era la historia de conversión, no se convierte en nada, la unidad de masa atómica son los gramos, ¿sí? Pero son en realidad las unidades de masa atómica. Que esto, una unidad de masa atómica, venía de la 12ª parte del átomo de carbono. La masa molecular relativa es lo que nosotros hablamos de masa molecular. Estoy haciendo como un pequeño resumen, que directamente es gramos. ¿Sí?
pequeño resumen como para que después se les haga más fácil los problemas, el estudio, todo eso. Bien, entonces, después viene el concepto que estábamos hablando de mol. Pero mol, ¿qué es? Mol es cantidad. Guarda, no es masa, ¿sí? Es cantidad de partículas, de unidades. Entonces, si yo digo que tengo un mol de átomos, es el número de Avogadro de átomos. Y si digo que tengo un mol de moléculas, es 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Bien. El peso o la masa de un mol se llama justamente masa. Escribí cualquier cosa. Se llama justamente masa molar. M minúscula, M mayúscula. Así sería el simbolito, ¿no? M minúscula, M mayúscula. ¿Sí? Si yo hablo justamente de un mol, de átomos, primero estaba, sigamos el esquema que estoy haciendo, porque si no, si lo hago cambiado, vamos a estar mal. De átomos. ¿Cuánto pesa la masa atómica? Relativa, ¿no? Por eso ya no lo pongo más porque es la masa atómica. Entonces la masa molar coincide en un mol de átomos con la masa atómica. Pero si yo tengo un mol de moléculas, no va a coincidir con la masa atómica, por eso hay que tener cuidado. Si tengo un mol de moléculas, es la masa molecular. ¿Sí? La masa molar. ¿Cómo saco la masa molecular? Porque nosotros dijimos, bueno, la masa atómica me la dan, perfecto, pero la masa molecular no. ¿Cómo vamos a sacarla? Bueno, si yo tengo un átomo monoatómico, pongámosle como el helio, que pesa 4 UMA, 4 gramos es la masa atómica, la masa molecular también va a ser 4 gramos. Entonces esa es la masa molecular, pero también es la masa atómica, coincide, porque es solamente un átomo. Pero si yo tengo, por ejemplo, como el oxígeno, que es diatómico, la masa atómica es 16 UMA o 16 gramos, pero la masa molecular, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar esos átomos, 2, por la masa atómica de cada uno. Entonces eso va a dar 32 gramos. ¿Sí? Entonces ven que no es igual. La masa atómica es 16, pero la masa molecular es 32. Si yo tengo, por ejemplo, el ácido clorhídrico, voy a tener que sumar las masas atómicas de los dos. La del hidrógeno es 1, la del cloro es 35,5. ¿Cuánto sería la masa molecular? 36,5 gramos. ¿Ven cómo voy sumando? Si tengo sulfato de sodio, voy a tener que sumar los dos átomos por 23, que es la masa del sodio, más la del azufre, que es 32, más los 16 átomos, al revés, serían 16 gramos, por los 4 átomos, perdón, lo hice al revés, de el oxígeno. Entonces todo eso, a ver cuánto da.
más 32, más 16 por 4. 142 me da. ¿Y eso qué es? Toda la masa molecular del sulfato de sodio. ¿Sí, chicas? Así se sacaría la masa molecular de los compuestos, ya sea de sustancias simples o ya sea de moléculas compuestas. Ven que voy multiplicando las masas atómicas, lo tengo que multiplicar por la cantidad de átomos, como hice el 2 por 23, que es la masa atómica del sodio, más 32, que es un azufre, más 4 por 16 o 16 por 4 de los oxígenos, y bueno, todo eso me dio 142, si lo hice bien. Siempre hay que fijarse que uno lo haga bien. Voy a volver a repetir. Sí, 142. Bien, entonces, hasta acá cómo vamos. Fíjense si tienen alguna pregunta. Bien, entonces, lo voy a guardar la imagen, esta, porque les va a quedar, está bueno para que les quede como un Profe, esquema. Sí. no entendí muy bien, digamos, la fórmula de masa molecular, que decía eh, masa molecular absoluta sobre 1/12 Ah, alfa sí. carbono. Ah, la de arriba. A ver dónde Sí, está. solo eso. No. No, es solamente de dónde viene. Ahora vamos a ver las masas moleculares absolutas. La masa molecular sería la masa de una sola molécula, ¿sí? Dividido la unidad de masa atómica. A ver si hay, no sé si está hecho en algún lado, si no después te lo mando. No, está sacado. Ah, acá está sacado el número de dónde viene el número de Avogadro. De dónde viene el número atómico. Y para sacar los moles. A ver. No, después ya te voy a mandar todo de dónde viene. Pero en realidad viene de dividir. ¿Sí? La masa molecular, o sea, la masa molecular absoluta es de una masa de una molécula dividido la unidad de masa atómica, 12, ¿sí? Del carbono. La unidad de masa atómica. Ahora ya te lo mando. A ver si lo puedo ver de otro lado, si tengo otro lado hecho. Me parece que lo tenía hecho en otro lado. Pero mira, ahora vamos a sacar esto, muy alfa, como para que se entienda un poquito mejor. Alfa, ¿sí? Es la masa atómica absoluta. Yo lo puedo sacar directamente, sin pesar, obviamente, pues no se puede. Entonces, por ejemplo, hagámoslo para el átomo de carbono. La masa atómica del átomo de carbono es 12. 12 gramos o 12 UMA. Entonces, si 6,02, lo voy a hacer en regla de 3 simple, pero después hay una formulita rápida. Si 6,02 por 10 a la 23, ¿sí? Átomos es un mol de átomos del carbono, y dijimos que un mol para los átomos es la masa atómica, o sea que el carbono, voy a poner acá carbono, pesan 12 gramos. Un átomo, X. Así puedo sacar, me va a dar muy chiquito, porque sería 12 dividido 6,02 por 10 a la 23. Así puedo sacar la masa atómica absoluta, que no es, ojo, la que vamos a trabajar, es solamente como para que lo sepan
por las dudas que les pregunten, y para entender lo que vos me estás preguntando, Antonella, nada más. Eso da 1,99 por 10, viste que estaba ahí recién, 1,99 por 10 a la menos 23 gramos. ¿Sí? Eso es lo que pesaría un solo átomo de carbono 12, que es alfa. ¿Lo puedo hacer con otro elemento? Sí, puedo decir 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno es 16. Un átomo X. Y así con todas las masas atómicas de cualquier elemento para yo sacar, ¿sí? Las masas. En vez de hacerlo con regla de 3, yo puedo sacar alfa, porque siempre va a ser un átomo alfa. Entonces yo directamente puedo hacer una formulita y hacer que la masa atómica relativa, los 12 o lo que sea de cada átomo, dividido el número de Avogadro, sea una formulita directamente para sacar alfa, que es la masa, voy a hacer así, que es la masa atómica absoluta de un elemento cualquiera. ¿Cómo saco mu? Ay, tengo miedo que se me vaya, voy a ir viendo el tiempo porque me queda poquito tiempo. O sea, 6 minutos, está bien. ¿Cómo saco mu? Mu es la masa, dijimos, molecular absoluta. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, cuánto pesa o la masa molecular absoluta de dióxido de carbono, voy a tener que sacar primero la masa molecular. La masa atómica del carbono, lo hago en un costadito, es 12, eso es lo que les van a poner, y el oxígeno es 16. O sea, 12 por 1 más 16 por 2. Eso es 40, es 2 por 16, 32 más 12, 44. Entonces, si 6,02 por 10 a la 23 moléculas ahora son 44 gramos, una molécula X sería 44 dividido 6,02 exponente 23. En este caso es 7,30, bueno, que no lo pongo directamente, por 10 a las menos 23. Eso es lo que pesaría una molécula, pero en este caso ¿de quién? De dióxido de carbono. ¿Sí? De dióxido de carbono. Entonces acá tengo otra formulita que puedo poner que mu, en vez de hacer regla de 3, es la masa molecular dividido el número de Avogadro, porque también hacemos lo mismo. Entonces acá te queda otra formulita para usar. Entonces, viste que estábamos diciendo que mu para el carbono no lo sacamos, pero para el carbono 12 solamente mu es como si fuera el del helio. Viste que dijimos que el helio era un solo átomo. Bueno, acá si yo saco mu, también me va a dar 1,99, ¿a dónde está? Acá está el mouse. 1,99 por día a menos 23. ¿Por qué? Porque es como si fuera el helio. La molécula de carbono, ay, ¿qué dice? Hice cualquier cosa. Ahí está. La molécula de carbono 12 es alfa 1,99 por 10 a la menos 23, pero también igual a mu
que es porque estoy hablando del carbono solito, ¿sí? Acá hice para el dióxido de carbono, para que ustedes sepan sacar, pero para el carbono, que no es diatómico ni nada, también es 1,99 por 10 a la menos 23 para el carbono. Entonces yo acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Que si yo acá pongo 1,99 por 10 a la menos 23, lo divido por lo mismo, ¿sí? O sea, por una unidad de masa atómica, en realidad 12 sería, ya se los voy a calcular bien, ya se los voy a poner bien. Sería los 12, ¿sí? Del átomo de carbono, me da la masa molecular del átomo de carbono. Pero ahora ya se los voy a explicar esto. Yo lo que quiero ahora, pues ya se me va el tiempo. Quiero que hagan esto, hasta la otra videollamada. ¿Dónde está? Porque ya me quedan 2 minutitos. Se me va a ir el tiempo y no voy a alcanzar a explicarles eso. Bueno, esto es lo que había que hacer. Acá está. Calcular la masa atómica absoluta de estas sustancias simples. No van a alcanzar a hacer todo, por lo menos hagan la primera columna, lo otro lo dejan de tarea, ¿sí? El 22 es una vez que hagan todo, van a tener que hacer todo el cuadrito para responder el 22, y el 23 es calcular la masa absoluta mu de las siguientes sustancias. El A ya lo hicimos recién, mira, no sabía. Si pueden, de alguna de las que alcancen, ¿sí? Hasta la otra videollamada. Lo vamos a hacer a las 18, la videollamada. Y así les explico bien eso que me estás preguntando, Antonella, porque si no, no te lo voy a poder hacer, no tengo tiempo para explicártelo bien. Ahí te explico bien, pero vayan haciendo eso, ¿sí? Ah, sí, profe, entendí. Que es solamente la formulita. No, pero igual lo quiero hacer toda la formulita bien, para que les quede, porque si no, por ahí alguno que vea el video tiene otra pregunta, la misma pregunta y así queda claro. Pero vayan haciendo ese el 21 y el 23. Y a las 18 no nos encontramos. Les voy a poner la otra reunión. Bueno. Escríbanme ahí en el chat, no sé si lo pudieron hacer. Ahí en el cloro tiene que dar 5,89 por 10 a la menos 23. Ahí estoy bien. Claro, nada más que a las menos 23, Anto. Bien, ¿no es cierto? A la menos 23, importante, claro. Sí, no, nada que ver el numerito. Y el azufre sería 32 dividido 6,02 exponentes 23, sería 5,31 por 10 a la menos 23. Y así sucesivamente para todos. El ozono, por ejemplo, el ozono es oxígeno, ¿sí? O sea que es 16, no importa que sea el ozono, ¿sí? No importa, es 16, es la masa atómica del oxígeno, 16 dividido 6,02 exponente 23, sería 2,65 por 10 a la menos 23. Es lo mismo, el ozono, o sea, el alfa del ozono y del oxígeno es el mismo. Nada más que ahora, si vos querés hacer la masa molecular del ozono, ahí sí tenés que hacer 16 por 3, que te da 48, y eso dividirlo por 6,02 exponente 23. Y eso da 7,97 por 10 a la menos 23. Y el fósforo rojo, si yo hablo del alfa, ¿sí? El fósforo blanco era fósforo 4, y el fósforo rojo era fósforo 8. Pero como estoy hablando de la masa atómica absoluta, lo mismo que el ozono, es del fósforo, que es 31 la masa atómica, dividido 6,02 exponente 23, y es 5,14 por 10 a la menos 23.
No importa que diga fósforo blanco, fósforo rojo, fósforo solo. La masa atómica absoluta es la misma, es porque es la masa atómica dividido el número de Avogadro. Ahora, si vos hacés la masa molecular, ¿sí? La masa molecular, tenés que hacer 31, que es la masa atómica del fósforo, por 8. Y ahí sacás 248, que es la masa molecular del fósforo. Y eso lo dividís por el número de Avogadro. Y eso te da 4,11 por 10 a la menos 22, que es la masa molecular absoluta del fósforo rojo. Entonces ahí ya es distinto. ¿Sí? En todos estos casos, por más que diga fósforo rojo, sono, es la masa atómica del elemento dividido el número de Avogadro. Pero acá sí hay que hacer la sumatoria de las masas atómicas. ¿Ves que en vez de, si fuese el oxígeno, fuera el ozono, tengo que hacer 3 por 16. Acá es solamente en el H, es 2 por 16. Si hubiesen puesto fósforo blanco o fósforo rojo, tengo que multiplicar las masas atómicas por los átomos. El xenón es lo mismo, la masa atómica es lo mismo que la masa molecular, es por 1, ¿no es cierto? Acá guarda, porque el aluminio son 2, ese 2 va a multiplicar a todo lo de adentro, son 2 aluminio y 4 oxígenos, más el átomo de hierro. Todo esto dividido, esas masas moleculares, dividido el número de Avogadro. Pucha que no les escucho yo, pero bueno, por lo menos que me vayan diciendo las preguntas por el chat, está bien. Entonces, si la unidad de masa atómica, ¿no es cierto?, era igual a la 12ª parte del átomo de carbono 12, ¿sí? Entonces, eso sería, bueno, una UMA, entonces sería 1, ¿te acuerdan que nos había dado 1,99 por 10 a la menos 23? La masa del alfa, ay, acá me faltó el alfa del carbono, ¿no? La masa atómica absoluta, dividido 12. Bueno, eso lo pongo en la calculadora y da 1,65 por 10 a la menos 24 gramos. Significa que una UMA, en la realidad, ¿sí?, pesaría, si lo traslado a la realidad, pesaría 1,65 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Sí? Eso es lo que pesaría. Por eso podemos trasladar masa con unidad de masa atómica. Y la masa molecular entonces, ¿qué era? Mu dividido la UMA, ¿no es cierto? El 1,65 en nuestro caso del carbono, pero lo voy a poner la 12ª parte del átomo de alfa de carbono. Entonces sería, vamos a sacar la masa molecular solamente del carbono, ¿no? Mu entonces es lo mismo que alfa, en este caso del carbono, dividido 1,65, que es lo que nos dio la UMA. ¿Cuánto vale la UMA? Que es lo que vamos a poner acá. 1,65 por 10 a la menos 24. ¿Cuánto da eso si lo divido? 12, que es la masa molecular o atómica, que es lo mismo, del átomo de carbono 12. De ahí viene todo lo que me estabas preguntando. Igual esto no lo tienen que hacer, ¿sí? O sea, es como para que ustedes entiendan de dónde vienen los 12 del carbono
¿Y de dónde viene lo que es masa molecular y todo eso? ¿De dónde vienen todos los valores que nosotros estamos hablando? Pero no es que lo tienen que hacer, ¿sí? Es como para que se entienda de dónde vienen esos cálculos, nada más. Lo voy a guardar, así lo tienen hecho. Que un poquito está explicado acá en la guía, pero lo quería hacer acá, por ahí. Acá está, eso es todo eso que hicimos, bueno, estaba ahí, pero lo quería hacer así rápidamente. Vamos a hacer el ejemplo número 6, pero lo voy a hacer ahí en el, acá. Dice, el helio es un gas valioso utilizado en la industria de investigación en el que se requiere baja temperatura, en los tanques para buceo profundo y para inflar globos. ¿Cuántos moles de helio hay en 6,46 gramos de helio? ¿No es cierto? Eso es lo que está preguntando. Entonces, primero tengo que buscar la masa atómica del helio, que es 4, ¿sí? O 4 UMA. Entonces, acá es lo mismo mol de helio, o sea, mol de átomo que mol de molécula, porque el helio solamente tiene un átomo, ¿sí? Su molécula, así que va a ser lo mismo. Cuando yo tenga, ojo acá, cuando yo tenga sustancias compuestas y nos preguntan, o compuestos, ¿no? Y nos preguntan moles, generalmente son moles de moléculas, ¿sí? Ay, puse, bueno, acá lo voy a poner. Moles de moléculas. No vayan a hacer moles de átomos porque generalmente no es. Igualmente la Facultad de Medicina hace la pregunta justa, o sea, ¿cuántos moles de átomos? Entonces vos tenés que hacer eso. ¿Cuántos moles de molécula? Lo aclara. Por ahí hay otras facultades, como ciencias agrarias, que no lo aclara, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? En este caso es lo mismo. Entonces yo sé que 4 gramos, ¿sí? de helio es un mol, entonces, ¿no? Porque esto es la masa atómica, entonces es un mol de átomos. Entonces, 6,46 gramos, X moles. Entonces lo que tengo que hacer es 6,46 dividido 4 por 1 sería, por un mol, ahí está, para que me quede bien, ¿sí? por 1 mol, 6,46 dividido 4, 1,615, que sería moles de helio. Esto sería en forma de 3 simple. Pero hay una formulita linda que se desprende acá, que lo van a ver en los libros, que se desprende de la regla de 3 simple, que ¿qué es? Mol. El símbolo de mol es N, chicas, ¿sí? Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. La masa es M. Y la masa molar, dijimos que era M mayúscula. Entonces, si yo ocupo esta formulita, N es igual a masa sobre masa molar. Yo puedo directamente, lo voy a hacer ahí, lo voy a hacer un recuadro. Yo puedo directamente haber hecho esto. N, que es justamente la consigna. ¿La masa cuál es? 6,46. Y la masa molar es 4 gramos, pero miren la unidad de masa molar. La unidad de masa molar es gramo por mol. ¿Qué significa? Que en un mol tengo esa masa. ¿Cuánto tengo? ¿Cuántos gramos? En un mol. Entonces gramo con gramo se va.
6,46 dividido 4 es 1,615 moles de helio. ¿Ven? Es lo mismo que si hiciera la regla de 3, pero está esta fórmula que se usa muchísimo, y si vos tenés que averiguar la masa de alguno, de qué sé yo, al revés, te hubiesen puesto 1,615 moles, ¿cuánta masa es? Y bueno, ¿qué haces? Pasás multiplicando, si te preguntan masa, pasás multiplicando la masa molar. ¿Ven cómo que es sencillo que se va haciendo? Entonces, yo siempre hago este cuadrito como para resumir con esto, con esta formulita, con las que vimos recién, y lo que les voy a poner ahora, hacemos millones de problemas de esta guía y de estequiometría, así que guarda. Está muy bueno saberlo, presten atención. Un mol de átomos, ¿sí? ¿Cuántos átomos son? 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Es la masa molar, sí, pero ¿cuál era la masa molar de un mol de átomos? La masa atómica. Vamos a poner acá que son las masas molares, ¿sí? Lo que estamos hablando, pero la masa molar para hablar de un mol de átomos es la masa atómica, de ahí voy a sacarlo, ¿no? Y un mol de moléculas también es el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23 átomos. Pero ¿cuál es su masa molar? ¿De dónde voy a sacar la masa molar? Es la masa molecular. ¿Sí? Con esto, ay, no sé si se va, genial, ahí está. Con esto, yo voy a armar un montonazo de problemas. ¿Sí? Un montón de problemas. Con estas equivalencias, a saber. Guardo para mandárselos, así ya lo tienen. Tienen todo. Me voy a ir a la guía. Bueno, masa molecular, entonces ya sabemos cómo sacarlo. Si tengo que sacar, por ejemplo, la masa molecular del dióxido de azufre, ¿qué tengo que hacer? Sumar las masas atómicas de cada átomo. 32, ven, que es del azufre, más 16 por 2. Serían 64,07. Y la cafeína me ponen que es carbonos 8, hidrógenos 10, nitrógenos son 4 y oxígeno son 2. Entonces voy multiplicando el 8 por 12, ¿no es cierto? Que es la UMA de carbono. 10 por 1,008. 4 por 14,01, es la masa atómica de cada uno, por 2 por 16. Todo eso a 194,20 unidades de masa atómica. Eso entonces sería las masas atómicas. Entonces ahí tienen la formulita, porque bueno, se desprende de este otro ejemplo que pueden saber, esta formulita también para sacar moles, que es la masa sobre la masa molar. Bien, entonces lo que voy a hacer es hacer algunos problemitas tipo que pueden ocurrir, que pueden aparecer antes de seguir con lo que sigue, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero saber, ay, me quedó esto acá, vamos a borrar eso. ¿Cuánto pesa 1,38 moles de oro? ¿Sí? ¿Cuánto pesan 1,38 moles de oro? Entonces lo que me van a poner acá es AU,
Esperen que lo busco, porque ese sí que no me acuerdo. 196,96. O sea, voy a poner 197. Entonces, si utilizo la formulita, N es el dato que tengo. Masa molar es 197 gramos por mol. Entonces, directamente paso multiplicando la masa molar. Entonces, 1,38 moles por 197 gramos por mol, ¿a qué va a ser igual? A la masa. Entonces va a pesar, a ver, 1,38 por 197, 271,86 gramos por mol. Bueno, y se los recuadro para que sepan que esa es la respuesta. Cualquier cosa, si no las escucho, me escriben, ¿sí? Si no se entendió. A ver. Decime. Punto 22. Sí. Claro. El mercurio, si es el más pesado, sí, él tiene que ser de mayor masa. Si es el mercurio casi el último, sí, por lo que veo, a ver el xenón. Claro, no, está más arriba. Sí. Y el aluminio también, eso veo que son todos los más pesados. No hay otro más pesado que el mercurio. Sí, es ese, Antonella. Ese es el más pesado. Ya estos no te sabría decir, por ahí habría que sacarlos, ¿sí? Ahí no hay, los tengo que sacar todos como para saber. No sé si lo tendré anotado en algún lado. Pero eso sí, eso se ve, se puede ver, lo ves con la tabla periódica, lo puedes ver. Muy bien. Y ahora digo, ¿cuántos átomos hay en esa cantidad? Sigo con el problema anterior. En esa cantidad de oro. ¿Cuántos átomos hay en esa cantidad de oro? Entonces yo lo que tengo que hacer, obviamente, es decir, bueno, 6,02 por 10 a la 23 átomos, acá puedo trabajar con dos cosas, si ustedes ven. Puedo trabajar con mol directamente, con lo que me dieron de mol, o puedo trabajar con la masa. Vamos a hacerlo de las dos maneras, porque para que vean que se puede hacer de las dos maneras. Esto es un mol, siempre. El número de Avogadro siempre es un mol. Pero ¿cuánto tengo yo en realidad? 1,38, al revés. Estaba haciéndolo mal, ¿ven? La regla de 3. Vamos a borrar todo. Tendría que haberla hecho al revés. Se puede hacer al revés, no pasa nada, pero bueno, quiero que quede bien. Entonces, la incógnita la voy a dejar, a mí me gusta dejarla a la derecha, la incógnita. Entonces, un mol, ahí está, es 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Cuántos moles tengo? 1,38. Entonces ahí multiplico 1,38 por
6,02 exponente 23 da 8,3. Vamos a poner otro decimales. Bueno, es 0 por 10 a la 23 átomos. ¿Cómo podría haberlo hecho sin moles, con la masa? También se puede, claro, porque 197 gramos, que es la masa atómica del oro, también hay 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Porque habíamos dicho que un mol de átomos corresponde a 6,02 por 10 a la 23, pero también eso es la masa atómica. Entonces puedo usar la masa atómica, pero acá voy a tener que poner lo que obtuve, ¿no? 271,86 gramos, ¿sí? Eso por mol no es, chicas, ahí me confundí, guarda. Esto es gramo por mol. Esto, mol ya se simplificó. Ahí está, miren, me había confundido ahí. Mol con mol se va, te queda gramo solito. Ahí va. Bien, entonces serían acá 271,86 por el número de Avogadro dividido esos gramos. Por ejemplo, acá me queda átomos. Entonces, 271,86 por 6,02 exponente 23 dividido 197, ¿ven que da lo mismo? 8,30 por 10 a la 23. Ven que de las dos maneras, también depende que con qué datos, ¿no? Te dan. Si tenés moles, vas a sacarlo con los moles. Si tenés masa, vas a sacarlo con la masa, independientemente qué es lo que tenés. ¿Sí? A ver qué otra se puede hacer. Otro problemita. Tenemos masa, sacamos acá. Bueno, tenemos que cambiar. Vamos a hacer con moléculas grandes, con compuestos. ¿Cuánto pesa? Vamos a hacer con cloruro de sodio. ¿Cuánto pesa? Pesan 2,8 por 10 a la 24 moléculas de cloruro de sodio. Bien, entonces acá ya hablamos de moléculas. Y tengo cloruro de sodio. Acá me van a poner sodio 23 y cloro 35,5. Entonces, ¿cómo es el cloruro de sodio? Así se acuerdan que 1 y 1 porque los dos tienen valencia 1, ¿no es cierto? Bien. Entonces, saco la masa molecular. Sería 23 más 35,5. A ver, eso da 23 más 35,5, da 58,5 gramos por mol de molécula. Entonces, ¿cómo sería acá? ¿Cuánto pesan? O sea que lo que tengo que calcular es la masa. ¿No es cierto? Entonces, pero tengo moléculas, o sea, la formulita de N, masa sobre masa molar, no me sirve. Entonces tengo que hacer una regla de 3. 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Cuánto pesa? La masa molecular. Bueno, en este caso es 58,5 gramos. Pero ¿cuántas moléculas tengo en verdad? 2,8 por 10 a la 24 moléculas. X. Entonces sería 2,8 por, 2,8 exponente 24, viene la calculadora que se pone así, por 58,4, 5,
dividido 6,02 exponente 23 serían 272,09 gramos de cloruro de sodio. ¿Sí? ¿Y puedo saber cuántos moles son eso? Bueno, ahí sí ocupo la formulita. Masa, 272,09. ¿Y la masa molecular? La masa molecular es 58,5 gramos por mol. Ven que acá gramo con gramo se va. Entonces me queda 272,09 dividido 58,5. Y eso da que son 4 moles, son bastante, por eso están 65 moles. Bueno, acá entonces hay dos y una respuesta, y acá hay otra respuesta porque calculé moles. Guardar. 5. ¿Alguna pregunta, chicas? Escríbanme ahí si tienen alguna duda. Si no, avanzo un poquito. Y hago el 24. ¿Sí? Ven que continúo. Vamos a hacer el 24. ¿Sí? Dice, si en un recipiente de vidrio que pesa 300 gramos, pesa el vidrio, ¿no? Le agrego agua pura, pesa en total 700 gramos. Bueno, entonces, ¿cuántos gramos, moles, moléculas hay en el vaso? Bueno, lo voy a hacer acá, ¿sí? El 24. Entonces, ¿cuánto va a ser el agua? Y los 700 que pesan total menos el vidrio. ¿Sí? Que serían 400. Entonces, esa es la masa del agua, la M, ¿no? Entonces ya tengo gramos. Vamos con moles. Moles es masa sobre masa molar. Entonces la masa del agua, ¿cuánto era? 400. Dividido, bueno, ¿cuánto es el agua? La masa molecular del agua. Es 2 por 1 más 16. Serían 18 gramos por mol. Bueno, pongo eso. Entonces, ¿cuánto es los moles? 400 dividido 18. 22,22 moles de moléculas, ¿sí? Pongámoslo por las dudas. De moléculas. ¿Y cuántas moléculas? Bueno, acá ven que lo puedo hacer con la masa o con los moles. ¿Sí? Lo puedo hacer con la masa o con los moles. Vamos con los moles. Vamos, ¿sí? Con los moles. Un mol es 6,02 por 10 a la 23 moléculas. 22,22 moles X. O sea que directamente multiplico el número de Avogadro por los moles, directamente me da las moléculas. 1,337 por 10 a la 25 moléculas. Lo podría haber hecho con la masa. ¿Cómo sería con la masa? Con la masa hubiese sido, si 18 gramos, ¿sí? Es 6,02 por 10 a la 23 moléculas, 400X. ¿Sí? Y ahí me estaría dando lo mismo, 1,337 por 10 a la 25 moléculas. Bueno, entonces, próxima videollamada
que va a ser más o menos a las -10, para no estar tanto tiempo ahí esperando, ¿sí? Hagamos la -10, así vemos lo que les explico el cuadrito, para hacer un cuadrito que van a practicar un montonazo con ese cuadrito, así que va a estar bueno. Y ahora hacen el 25, lo van a hacer, el 26 y el 27. 28 no, pues una cosa que no les expliqué. 25, 26 y 27. A ver si se puede, después me pueden hablar bien, si puedo conectar con el audio. Así que bueno, ahí menos sería 50. Vamos a hacer la 18:50, hacemos la tercera videollamada. ¿Sí? Así que así las terminamos ya con eso, con esos videitos. Y Anto, no sé cómo le fue. Bien, yo me quedé en el 27, pero porque ya no me daba el tiempo. No te daba el tiempo, sí. Sí, Yo lo les doy terminé. siempre. Buenísimo. Me dio que el que tiene más moléculas es el azúcar. Claro. ¿Y en lo anterior? Lo anterior, a ver, No sé si está la respuesta de eso. 107,86. ahí está. No sé. El A ver, 25, no me ¿no? acuerdo. Ay, se me fue. No, porque aparece el 34 acá. Recién la respuesta. Bueno. A ver. Entonces, ¿cuánto te dio? El 26, 3,06 por 10 a la 22 moléculas. Bueno, vos, Nair, también te dio igual. Sí, profe. Bueno, está bien entonces. ¿Y el 25? 143,4 gramos. ¿Vos, Nair? Sí, a mí me dio 143,5. Está bien. A ver, sería... 6,02. Es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Por 196. No. 6,02. 723 dividido 196. Está bien. Profe, en el 27 siempre pasa que el que es menos pesado va a tener más moléculas, ¿o no? Claro. Claro, exactamente. Pero hay que ir viéndolo, ¿sí? Porque no se corresponde todo con lo mismo. Hay diferencias en protones y en neutrones, entonces, bueno, siempre hay que fijarse, ¿sí? Pero bueno, generalmente hay que hacerlo. Y bueno, y así. Está bien. Se corresponde a eso, a lo que vos decís. Igual siempre háganlo. Porque uno por ahí dice, bueno, lo hago y no lo hago, total es más pesado, pero bueno, háganlo porque a veces es distinto. A ver, me quiero ir, a ver si me voy a adelantar un poquito y les voy a explicar el cuadro 44, que es bastante larguito. Así lo pueden empezar como tarea en la casa. Después creo que el 45 también lo pueden hacer, pero no importa, con tal de que hagan el cuadrito, va a estar bien. Voy a hacer un extracto de cuadrito, a ver si puedo hacer. No sé si se me va, no se va a poner cualquier cosa. Lo voy a pasar acá directamente. Esto ya lo guardé. Voy a hacer así. Bien, ustedes en el cuadro dice sustancia, que son todos los compuestos. Hay masa, que en algunos está, en otros no. Después moles,
lo mismo, número de moléculas y números de átomos. Acá los moles son todos moles de moléculas. Vieron que yo le dije que si no dice nada, generalmente y tenés compuestos, son moles de moléculas. Número de moléculas es la cantidad de moléculas, ven que también en algunos está, en otros no, hay que completarlos, y el número de átomos. Entonces, vamos a hacer por lo menos los primeros 3 o 4. Vamos a hacer los primeros 4 que tienen todos los datos distintos. En el primero da los gramos, después en el segundo da los moles, en el cuarto da número de molécula, en el tercero, perdón, y en el cuarto da números de átomos. Así ustedes ya después se largan de tarea con hacer todo lo otro. Entonces, el primero es 28 gramos de nitrógeno, está como dato. Está cualquier cosa ahí. 28 gramos de nitrógeno. ¿Sí? ¿Qué es lo que primero tengo que hacer para sacar? ¿Qué tenemos que sacar acá? Tenemos que sacar moles, tenemos que sacar, ya la masa la tengo, tenemos que sacar moléculas y tenemos que sacar átomos. O sea, es un ejercicio como si fueran todos problemas, pero para ir sacando todo. Así van practicando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es sacar la masa. Si a mí me piden moles de moléculas, yo tengo que sacar la masa molecular. Entonces voy a tener que ver cuál es la masa atómica, que es 14. Entonces, la masa molecular es 2 por 14, que es 28. Justo se corresponde a que la masa es 28 también. No en todos pasa, es justamente el primero, pasa esto. Entonces, ¿cuál es el mol que yo tengo? Y si 28 es un mol, 28, directamente no voy a hacer nada. ¿Qué voy a completar en el cuadrito? Un mol. Los números de moléculas para un mol, ¿qué voy a completar? 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y el número de átomos que voy a completar, y acá lo voy a tener que calcular. Voy a hacerles la regla de 3, pero directamente si yo calculo las moléculas por los átomos que tiene la molécula, directamente me da los átomos. Hizo como un trabalenguas, pero miren, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Si una molécula, estamos hablando del nitrógeno, que es nitrógeno 2. ¿Cuántos átomos tiene una molécula? Tiene 2 átomos. ¿Cuántas moléculas tengo? 6,02 por 10 a la 23 moléculas, porque justamente la masa que me dieron es la masa molecular. Entonces, ¿qué hago? Ven que multiplico las moléculas por la cantidad de átomos. Y eso me da que voy a tener por 2, 1,2 por 10 a la 24 átomos. Entonces, eso es lo que tengo que completar en el cuadrito. No tengo 6,02 porque 28 es justamente la masa molecular y estoy hablando de un mol de molécula. Entonces, la multiplicación de los átomos. 1,2 por 10 a la 24 átomos. Eso es lo que voy a completar en el cuadrito que tengo acá. ¿Sí? Completo eso acá, acá y acá. Vamos con el segundo, que el segundo es el nitrato ferroso y tengo 3 moles. Y tengo 3 moles. O sea, el dato es 3 moles de nitrato ferroso, de moléculas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que sacar acá? Tengo que sacar la masa, tengo que sacar las moléculas y tengo que sacar los átomos. Pero todo con los moles. Entonces acá puedo utilizar la formulita.
¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué hago? N por masa molar es la masa. Directamente me va a dar la masa ahí. 3 moles. Y voy a tener que averiguar la masa molar. A ver, el hierro es 55,84. El nitrógeno es 14, el oxígeno es 16. Entonces, el hierro 55,84 más el nitrógeno, ven que es 1, pero entre paréntesis está el 2. Entonces es 14 por 2, ¿sí? Más, y el oxígeno es 2 por 3 son 6. ¿Sí? 6 por el oxígeno, que es 16. Lo podría haber sacado también sumando todo lo del nitrógeno con los 3 de oxígeno y después multiplicarlo por 2. También se puede. No es que no se puede, esto es matemática nada más. ¿Sí? No es nada raro. Más 28 más 55,84. O lo hice al revés. 163,84 gramos por mol. Me quedé sin lugar. Bien. Ustedes siempre corroboren que esté haciéndolo bien. Porque me puede chispotear en alguna... Miren, nada que ver. Lo había sacado mal. A ver, lo voy a sacar de vuelta. Más 28 más 55,84. No, es 179. Lo saqué mal antes. Es 179,84. Ahí está. Entonces acá lo voy a multiplicar 179,84 gramos por mol. Ven que mol con mol se va. Y eso es 539,52 gramos. Eso es lo que tengo que completar en el cuadrito de la masa. Cualquier cosa me interrumpen si no se entiende algo, chicas, ¿eh? Bien. Vamos con los números de molécula, ¿no es cierto? Lo puedo sacar directamente con los moles también. Entonces, un mol es 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Ven que si siempre multiplican el número de Avogadro de moléculas por los moles de moléculas, siempre te da los átomos. ¿Sí? Ven que acá yo voy a poner los moles, 3. Entonces ahí te van a dar, perdón, los átomos no, te van a dar las moléculas. Ven que multiplico los moles por directamente el número de Avogadro. Entonces ya me dan las moléculas. Porque siempre va a ser un mol es el número de Avogadro. Si no, hacen la regla de 3, como ustedes quieran. 3 por 6,02 exponente 23, 1,8 por 10 a la 24. Eso es lo que tengo que poner en el cuadrito donde me salen las moléculas. Y ahora los átomos. Hago lo mismo que hice acá. Una molécula. Pero ahora miren todos los átomos que tengo. Tengo un montón. ¿Cuántos tengo? 1 de hierro, 2 de nitrógeno y 6 de oxígeno. 9. Hay 9 átomos. Entonces multiplico las moléculas por 9, en este caso. Y da 1,62 por 10 a la 25.
Y eso es lo que voy a poner en el cuadrito. Pongámosle un caso, lo voy a hacer en otro color, un caso que me hubiesen dicho, pero ¿cuántos átomos? No es el caso del cuadrito del ejercicio, pero ya vino y digo, a ver si les toman algo así como para que ustedes sepan. En vez de cuántos átomos totales, ¿cuántos átomos de nitrógeno tiene esto? Entonces voy a hacer lo mismo que hice arriba, una molécula, pero en vez de 9 átomos, ¿qué voy a poner? 2 átomos de nitrógeno. Hago lo mismo, ¿sí? Pero con lo que me están preguntando. Porque acá estamos sacando los átomos totales. 1,8 por 10 a la 24 por 2, 3,6 por 10 a la 24 átomos de nitrógeno. Porque a veces toman solo eso. No es lo que hay que poner en el cuadrito, pero me vino a la mente, porque a veces en vez de tomar los átomos totales, en vez de 9, te piden solamente poner el del hierro o de nitrógeno, como hicimos recién, o solamente los del oxígeno. Entonces, si fuera de hierro, y es una molécula, un átomo de hierro. Entonces sería 1,8 por 10 a la 24. Pero si fuera oxígeno, tendrías que poner una molécula 6. 1,8 por 10 a la 24, X. Pero bueno, en este solamente pedían total, así que es por 9. Bien, se los grabo, así paso a los otros dos. El otro que dice, carbonato de calcio. ¿Se lo puedo hacer así? No sé si se me va a caer bien, pero bueno. Sí, está bien, ahí está. Ahí va. ¿Y estas qué son? Son moléculas, ¿sí? Son moléculas. Entonces hay que poner cuánta masa tiene esas moléculas, pesan esas moléculas, cuántos moles son y cuántos átomos tenés en esta cantidad de moléculas de carbonato de calcio, ¿no? Entonces, esas son moléculas. Entonces hay que hacer la masa, los moles y los átomos. Bien, entonces, ¿qué número sé de moléculas? El número de Avogadro de moléculas, ¿no? A la 23, no sé qué puse ahí, pero a la 23. ¿Qué puedo sacar acá? Los dos, es indistinto. Puedo sacar la masa y puedo sacar los moles. Si quieren lo hacemos de la misma manera. Acá hay varios caminos, porque yo puedo sacar ahora moléculas y masa, y después con esta formulita sacar los moles. O puedo directamente hacer 2 reglas de 3 simple con moléculas, una que saca masa y otra que saca moles. Es lo que ustedes quieran. Lo tienen que hacer bien, nada más. Si hago moles, directamente pongo un mol. Esto es para todas las sustancias. Y acá pongo 3,2 por 10 a la 24 moléculas. Y X. Entonces acá me va a quedar mol. Entonces divido 3,2 exponente 24 dividido el número de Avogadro. Entonces da 5,31 mol. Eso es lo que voy a poner en el cuadrito. Entonces, si multiplico esos moles por la masa molar, me da la masa. O hago otra regla de 3 igual a esta, pero en vez de poner un mol, pongo la masa molar que hay que sacarla ahora. Calcio es 40, carbono es 12 y oxígeno es 16. Entonces, ¿cómo sería? 40 más 12 más 16 por 3. Esa va a ser la masa molecular. Más 12 más 40.
100 gramos por mol, ¿no? Entonces, ¿cuánto me dan los moles? 5,31 mol por 100. ¿Cuánto es la masa? 531. Ya directamente ni lo multiplico, ¿no es cierto? 531 está bien. Eso es lo que pongo en el cuadrito de la masa. Si no hubiese hecho 6, me tiene que dar lo mismo. 6,02 por 10 a las 23 es 100 gramos, 3,2 por 10 a la 24, X. A muchos les gusta usar el dato original para no arrastrar un error, porque si yo acá me hubiese equivocado en los moles, arrastro el error de la masa. Me plantean muchas veces así los alumnos, entonces yo digo, bueno, ¿querés estar más seguro así? Hacelo más seguro así. Pero pueden ir por varios caminos. Vamos con los átomos. Acá sí una molécula. ¿Y acá cuántos átomos tengo? Tengo 1 de calcio, 1 de carbono y 3 de oxígeno. 5 son, ¿no es cierto? 5 átomos en total. ¿Cuántas moléculas tengo? 3,2 por 10 a la 24. Lo tengo que multiplicar por 5. Y me da los átomos en total. 3,2 exponente 24 por 5, 1,6 por 10 a la 25 átomos. Eso es lo que pongo en el cuadrito. ¿Va entendiéndose de ahí cómo es la resolución de cualquier tipo de problema, ¿no? Acá hay que ir rellenando un cuadrito, pero me pueden ir haciendo preguntas de problemas, y esto va a estar en los problemas de estequiometría metido junto con las reacciones, ahí va a haber que unir todo, por eso ahora estamos haciendo de a poquito cada cosa. Porque si no, después ahí se nos va a hacer un lío bárbaro, si no lo hacemos así de a poquito. Y después tengo el oxígeno con 8,5 por 10 a la 23 átomos. Estos son, uy, se me fue, ahí está, átomos. Entonces hay que sacar la masa, los moles y las moléculas. Entonces, acá hay que hacer esto, pero al revés, primero. Hay que sacar las moléculas primero. ¿Sí? Antes que nada. ¿Cómo sería? Y 2 átomos, porque es el oxígeno 2, es una molécula. 8,5 por 10 a la 23 átomos, X moléculas. Directamente lo divido, no lo multiplico como hacemos antes, sino que lo divido porque estoy yendo de átomos a moléculas. Me da 4,1 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Como es una sustancia simple, ¿se acuerdan sustancias simples que estaban formadas? Lo hago en rojo como para que vean esto. ¿Se acuerdan que eran las sustancias formadas por un solo elemento? Yo en vez de hacer esto, en vez de hacer eso, yo puedo usar la masa. Y puedo decir que 16 gramos, que es la masa atómica, acá me van a poner oxígeno 16 gramos, ¿sí? Es el número de Avogadro de átomos. O sea, lo voy a hacer al revés.
me gusta siempre la incógnita a la derecha. Pero guarda, puede estar a la izquierda, pero es como más confundible. Yo tengo que averiguar la masa. Entonces, digo, 6,02 por 10 a la 23 átomos son 16 gramos de oxígeno. ¿Cuántos átomos tengo? 8,5 por 10 a la 23 átomos, X. 8,5 exponente 23 dividido, por 16, ¿ven? Ya me estaba equivocando, a la 23, por 16, dividido 6,02 exponente 23, me da 22,59. Gramos. Pero esto, acuérdense que es cuando tengo la sustancia simple, entonces, como tenemos acá el oxígeno, entonces yo lo puedo hacer así y puedo sacar masa directamente. Si no, hacemos esto, que estaba haciendo yo recién, porque si tengo moléculas compuestas, como sustancias compuestas, como carbonato de calcio, como hicimos recién, no puedo hacer directamente átomos a masa, porque lo tendría que hacer de a poco, es medio engorroso. Realmente yo creo que esto les va a ahorrar muchísimo tiempo. Es lo que después hay que lograr en una prueba de las de medicina. Lograr que en el tiempo podamos hacer la mayor cantidad de múltiples opciones posibles. Acuérdense que no tenemos mucho tiempo. Entonces, hay que tratar de hacerlo bien y lo más rápido posible. Entonces yo les aconsejo esto, pero podría ser lo de la derecha porque es una sustancia simple, ¿no? Es oxígeno 2. Bien, entonces, a ver, saquemos la masa, a ver si con esta línea, ¿sí? Con esta línea que vamos por acá, nos da lo mismo. ¿Cómo sería? Y 6,02 por 10 a la 23 moléculas es la masa molecular. ¿Qué sería la masa molecular? 16 por 2, es 32 gramos por mol. Son 32 gramos, las moléculas. Ven que acá son los átomos, es 16, pero acá las moléculas son 32. 4,1 por 10 a la 23 moléculas, X. Acá nos tendría que dar 22,59, si lo he hecho bien. .02 exponente 23. 21,79. Acá tengo algo raro. Ahora lo vamos a chequear. Algo puse mal. Pues me dio 1 gramo de... No, basta más de 1 gramo. Algo hice mal, a ver. Vamos a hacer 8,5 exponente. Voy a revisar desde arriba. Dividido 2 es 4,25 acá. Fíjate que ya un poquitito ya te cambia todo. A ver ahora. 4,25 por 32 dividido 6,02 exponente 23. Ahí está. Para que vean que una cosita chiquita, miren cómo cambia todo. 22,59. Esa es la masa. Entonces el masa está. Y el mol directamente lo puedo hacer así. ¿Sí? Entonces, 22,59 dividido 32 gramos por mol, 0,75, le podemos poner, moles. Y si no, ¿cómo lo podría haber hecho con las moléculas? Puedo haberlo hecho así. 6,02 por 10 a la 23 moléculas
es un mol. 4,25 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? ¿Cuántos moles van a ser? Nos tienen que dar 0,705. Sí, exactamente. Bien. Ven que muchos caminos, todos conducen al mismo lugar, ¿no? Si lo tenemos bien hecho, obvio, ¿no es cierto? Todo hay que tenerlo bien hecho, no hay que hacer cualquier cosa. Siempre hay que ir razonando. Esto es todo razonamiento, porque fíjense, voy a guardar esto, así les queda, 7. Me voy a ir acá a las imágenes, que en algún lado tenía hecha la... Acá está. ¿Ven? Entonces, siempre con este cuadrito y esta formulita, yo puedo ir haciendo todos los problemas, el cuadro y lo que sea. Siempre hay que tener en cuenta que un mol de átomos es el número de Avogadro de átomos. Y eso es la masa atómica. Pesa la masa atómica, digamos. Entonces, si yo tengo que combinar mol y tengo que averiguar... Ah, esto, perdón, no es átomos. Yo lo tenía mal ahí. Ya después lo voy a reformar en la imagen. A ver si... No borra eso. Hay que hacer así. Eso, chicas, es moléculas. ¿Sí? Entonces, si quiero combinar mol de moléculas con 6,02 por 10 a la 23 moléculas, voy a combinar esto como regla de 3. Lo mismo que mol de átomos con átomos. Menos mal que me fijé, si no después quedaba así. Y si combino moléculas, es la masa molecular. ¿Sí? Entonces ahí, guarda con eso, porque me quedó mal y... A ver, entonces, ya que nos queda poquito tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Voy a borrar. Bueno, me quedó eso ahí. Ahí está. Entonces, punto 44, yo les diría que se pongan con eso. Van a ver que después cualquier problema que agarren les va a quedar re bien. Porque van a ver que van a practicar. Si no hicieron el 27, entonces el 27, Nairi, creo que eras vos, que no llegaste. Después me van a saltar al cuadrito. Y del cuadrito van a pasar al 33, al 40. Sí, al 40, sí. Y nada más. Es bastante, porque está el cuadrito. Y después del 33 al 40. Anótenselo por ahí. Y vamos a estar re bien, porque después nos queda fórmula mínima y molecular, composición decimal y porcentual, que es una muy fácil, nada que ver con lo que estamos viendo, muy fácil. Y después nos queda fórmula, o sea, todo lo que es las leyes del estado gaseoso, que son todos estos problemitas que tenemos acá. Así que yo creo que la clase que viene terminamos la unidad, que es bastante larga, ¿sí? Pero bueno, va a quedar bastante práctica para hacer. Si lo terminamos la clase que viene, va a quedar bastante práctica. Entonces ustedes siempre me van a ir preguntando si algún problema no les sale. Por acá no los vamos a poder hacer todos, pero
Si no le sale algún problema, ya sea de esto, de ahora, o de la próxima clase, yo les hago un videíto, y si es algo muy largo de explicar, si es una tontera, una cosa chiquitita, se los explico rápidamente, ¿no? Con WhatsApp y chao. Así que bueno, ¿alguna duda hasta acá? Con el cuadrito y con esos problemas, ¿no? Bueno.